Okay. Tenemos una persona con interés, pero con poca fe, poco entendimiento de estas cosas. ¿Dónde debemos comenzar? ¿Cómo podemos comenzar con un estudio de Jesucristo? ¿Y por qué? ¿Qué piensan? En Marcos mostrando quién es Jesús, Juan Marcos. de manera que viendo quién es Jesús, que usted pueda... Okay. Porque en Marcos tenemos un enfoque en las acciones y las palabras. En esos primeros 4 capítulos especialmente, y por eso tenemos la capacidad de leer un texto más o menos limitado y podemos entender muchas cosas acerca de las enseñanzas y acerca de las acciones de Jesús. Me gusta Juan también, hermano, porque además de hablar de la enseñanza, de los milagros de Cristo, habla también de su divinidad, Okay. de cómo es antes de la creación del mundo, Okay. cómo ha sido siempre, cómo ha estado entre nosotros. Okay. ¿Otros? Solamente para introducir nuestro estudio el día de hoy. ¿Sí o no? Bueno, el caso de Mateo, ¿qué está haciendo Jesús en medio de su pueblo? Como Jesús salvando, como Emmanuel, Dios con nosotros, como el guiador, como pastor, pero también la presencia de Dios en medio de su pueblo, enseñando, predicando y sanando toda dolencia. Sí. El acceso de Dios a la gente porque el reino ha llegado. Entonces, el propósito por el cual Cristo vino a este mundo. Y me gusta también en Mateo la última parte, porque tenemos la promesa de la presencia de Jesucristo o de Dios con nosotros. En Mateo 28, Sí, para siempre. para siempre. Y porque hay personas con dudas acerca de la presencia de Dios en nuestro mundo. Y mi punto es que podemos, con este entendimiento de los evangelios, podemos escoger en base de las necesidades. Y por eso, casi siempre vamos a comenzar con una conversación con otra persona, para tratar de entender sus necesidades, los espacios dentro de su fe, y para tratar de edificar más fe en base de estos evangelios y entender cómo hacerlo mejor. En el caso de Juan, primeramente debemos comenzar con el autor. ¿Quién es el autor? Juan. ¿Por qué? Porque solo tenemos, por ejemplo, tenemos versos como 13, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y lo siento, 14. 13, 23. Y dice, entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando a quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba. Conocemos bien esa frase, ¿sí? A cual Jesús amaba. O tenemos también en 19, 26, otra vez, igual, cuando vio Jesús a su madre en la cruz, cuando vio Jesús a su madre, al discípulo a quien él amaba. Pero de más importancia en nuestro estudio sería en 21:20, porque dice, volviéndose Pedro, vio a lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y mira a 24, ese es el discípulo que da testimonio de estas cosas, es decir, el discípulo quien Jesús le amaba. Este es el discípulo. Pero ¿cómo podemos identificar el autor como Juan? No tenemos ninguna referencia interna. Y entonces, ¿cómo podemos identificar Juan como el discípulo? Porque obviamente estamos pensando en una persona dentro de los 12. De primero, dentro de los 12. Y podemos limitar entonces el número de candidatos
tenemos un número limitado. ¿Cómo podemos identificar Juan como el autor en base de estas palabras? Porque había en el primer siglo la costumbre de no mencionarse a sí mismo en un libro escrito por el autor. Los autores del primer siglo tenían la costumbre de no mencionarse. Y por eso podemos leer Juan y podemos ver Mateo, podemos ver los nombres de otras personas y cuál nombre entonces no está. El nombre de Juan. ¿Y por qué? ¿Por qué no tenemos ninguna mención de Juan en este libro? ¿Cuántas veces tenemos una mención de Lucas en el libro de Hechos? Cero. Buen ejemplo de esta práctica. En las cartas tenemos los nombres de los destinatarios, o identificación de los destinatarios. También en una carta tenemos los nombres de los escritores, pero en otros tipos de literatura no. Especialmente en la literatura histórica, de narrativa. Y podemos ver este principio en Lucas y en el libro de Hechos, pero también en Juan. En base de esta práctica, en base de este análisis, entonces la iglesia casi siempre ha identificado a Juan como el autor de este libro. ¿Me entiende? Para ilustrar un poquito más el punto, y hay otra persona no mencionada en Hechos. Es interesante, en este es Tito. No tenemos ninguna mención de Tito en el libro de Hechos. ¿Y por qué? Porque Tito era un compañero de Pablo, encargado con varias responsabilidades de algunos asuntos muy delicados, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no tenemos una mención de Tito? Y algunas personas han concluido entonces que Tito era el hermano de Lucas en base de esta falta de mención. Porque tenemos Tito, gentil, Lucas, gentil también. Solamente una posibilidad, no podemos decir sin duda, ciertamente, no es posible decir, pero es interesante. ¿Y qué es el punto? Mencionar esas cosas para darnos ayuda en cómo analizar el texto. Estamos pensando en un proceso más allá que sencillamente leer. Tenemos que analizar qué tenemos, qué no tenemos, qué dice la Biblia. Esta es una buena pregunta. Pero para mí, una pregunta con importancia igual y a veces con más importancia es lo que no dice la Biblia. ¿Qué no dice la Biblia? ¿Por qué tenemos esta omisión? ¿Por qué tenemos una falta de información así? Y por eso, en base de esas cosas, podemos identificar como autor realmente de Juan. El propósito de este evangelio, podemos leer otra vez en 21. Y esta es una parte bien conocida en cuanto a testimonio de 21-24. Este es el versículo que da testimonio de esas cosas. Por eso tenemos en el libro de Juan testimonio. Y este es un tema muy importante en el libro de Juan. Por ejemplo, en Juan capítulo 5 tenemos el testimonio acerca de Jesús. Nos falta tiempo de mencionar todas esas cosas, pero testimonio es un tema muy importante. El testimonio del Bautista, el testimonio de las Escrituras, de la Samaritana, del Padre, el testimonio del Hijo, el testimonio de las obras, de las multitudes, el testimonio del Espíritu Santo, el testimonio de los apóstoles. Sí, exactamente. Y el testimonio de Jesús mismo. De Jesús mismo. Sí. Y no vale. Pero con otros testimonios, entonces tenemos evidencia. Pero dice
este texto 21-24, testimonio. Y otro texto más conocido es de 20-30-31. 20-30-31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y por eso tenemos dos temas más. Tenemos creer o fe, pero es mejor decir creer. ¿Por qué? La acción. Tenemos en el libro, no sé exactamente por qué ustedes están trabajando con Reina Valera. Y tenemos a veces también en algunas de nuestras traducciones en inglés el mismo problema. Pero en el griego no tenemos la palabra fe. ¿Qué tenemos? Creer. El verbo. Creer. Siempre tenemos el verbo. Nunca tenemos el pronombre así o con esa referencia o sustantivo. Nunca. Siempre tenemos el verbo en esta forma de creer, creer, creer. Y podemos ver en este texto para que creáis que Jesús es el Cristo. Y también tenemos el concepto de vida, que tengáis vida en su nombre. Este es otro tema muy importante, la vida. Porque tenemos la vida y tenemos la muerte. Y en Juan especialmente tenemos un enfoque en cuál tipo de vida. La vida Eterna. eterna y también la vida abundante o total. Hay otras referencias así. Tenemos vida, tenemos muerte. Este es un buen estudio. Vida, muerte, verdad, mentira. Sí. ¿Ok? Habla de la luz, Ok. la luz y las tinieblas. Tinieblas. Pero por eso el autor y después el propósito brevemente y algunos temas, pero piense en la identidad de Jesucristo, porque en los evangelios, ¿qué es el propósito? Identificar quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? En este texto tenemos dos descripciones de Jesús, o tres, incluso Jesús. Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Mira al capítulo 1. ¿Cuáles descripciones tenemos de Jesús comenzando en el capítulo 1? 1:1. Comenzando en 1:1. Vamos a hacer una lista de las descripciones de Dios. Comience con un papelito grande. Porque hay una lista larga, ¿ok? De descripciones de Jesús. Cuidadosamente, pasando por el texto del capítulo 1, identificando los nombres o las descripciones de Jesús. Comenzando en 1:1. El verbo, la palabra. Con Dios. Era Dios. Era Dios. El concepto de principio igual yo le he puesto harto énfasis cuando estudio. Antes de la creación, Jesús. Ok. Y por eso también creador. Es menos obvio, pero obviamente existe este concepto en el contexto de 1, 2, 3. Sin él, claro, ahí en el 3, sin Ok. él nada fue hecho. Sí. Ok. A continuación. En él estaba la vida. Después es la vida. Ok. Y La vida, la luz de los hombres. versículo 4. ¿Quién es la luz? ¿Juan el Bautista es la luz? Sí. No, él no era la luz. Da testimonio. Sí, es un testigo de la luz. Testimonio. La luz del mundo. Testigo de la luz. ¿Quién es la luz?
Jesucristo. Yo soy la luz, capítulo 8, verso 12. Sí, pero estamos estudiando uno. En un- Pero, claramente, Le puse al lado al tiro 8, 12. ok, gracias. Disculpa. Oh, no, está bien, no, excelente. Porque estamos tratando de entender no solamente el capítulo 1, nos falta tiempo, también hay muchas otras referencias así. La vida, por ejemplo, 14. Jesucristo es Camino, la el verdad y camino, la la vida. verdad, Y la vida. la vida, ¿sí? Por eso Entonces, tenemos la seis. vida, la vida. En 8:12 tenemos la luz. Este es el punto. ¿Ok? La luz verdadera. Que los sigan andar en tinieblas. ¿Ok? Otros. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. 14. ¿Ve? Se puede inferir autoridad sobre las tinieblas, autoridad para ser hecho hijos de Dios a través de él. Sí, y es interesante el concepto de 1:12 en ese, más a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, esta es la palabra, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y para mí este es un verso muy poderoso. Yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, yo soy cristiano. No, no dice así. Dice a ellos que recibieron, he recibido a Jesucristo en mi corazón. No dice a ellos, más a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por eso el proceso de ser hechos hijos de Dios viene después. Es otra parte. Y no tiene que ver, he recibido a Jesucristo en mi corazón. Excelente, ¿eh? ¿Cuál es el próximo paso? Creer en su nombre. ¿Qué es el próximo paso? Ser hecho hijo de Dios. Y en esta frase, hijo de Dios, podemos anticipar también Jesucristo como hijo de Dios. ¿Pero qué dice 14? Hermano, brevemente, y en el 5 tiene autoridad sobre las tinieblas, sobre el pecado, sobre la muerte. Ok. Estaba pensando en Hechos 2, dice, y los que recibieron su palabra fueron bautizados. Sí. ¿Qué palabra? El testimonio, estamos hablando del mismo. Sí. Y de veras el concepto de cinco, me gusta la traducción, es de Reina Valera 95, pero dice las tinieblas no la dominaron. Y en inglés no tenemos una traducción tan grande, tan exacta, de veras, con esta exactitud. Porque tenemos otros conceptos más allá del texto. Esta es una buena traducción. Y en este concepto de dominar podemos ver autoridad. Sí. ¿Ok? Otros, lo siento, estoy tratando de avanzar un poquito nuestra lectura de este capítulo, pero muchas gracias por los comentarios. Unigénito del Padre en el 14. Ok, 14, tenemos el verbo otra vez, se hizo carne. Por eso tenemos carne, tenemos hombre, significa hombre, lleno de gracia y de verdad, glorioso, y unigénito del Padre. Unigénito del Padre. Y Juan testificó de él. Y otra vez en 18, el unigénito hijo que estaba en el seno del Padre. Y pensando en el testimonio de Juan el Bautista, a continuación, los sacerdotes levitas de Jerusalén, ¿qué es la pregunta? 20. Acerca de quién es el Cristo. Juan el Bautista, y el testimonio de Juan el Bautista era Yo no soy el Cristo. yo no soy el Cristo. ¿Eres tú el profeta? No. Elías. Pues, yo soy. 23. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto.
Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Ok? ¿Y qué es el punto entonces? Que Jesucristo es el cumplimiento de profecía. Este es el testimonio de Juan el Bautista. Jesucristo es el cumplimiento de la profecía. Y tenemos otras cosas así. En el 45 lo dice claramente. ¿Ok? Disculpa que me adelanté en el 45. Está bien. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Hemos hallado a Jesús, hijo de José de Nazaret. Sí. Y vamos a pasar por esta parte también. Sí. Con esta lista de descripciones de Jesús o de Jesucristo en este texto. ¿Ok? A continuación, tenemos muchos más, comenzando en 35. El siguiente día otra vez estaba Juan. ¿Ese? Sí, 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. En continuación, ¿qué es la descripción? El Cordero de El Dios. Cordero de Dios. El Cordero de Dios. 29. 29 también. Sí, y 29 también, pero en 35 tenemos el comienzo de una lista, ¿ok? 38, Maestro. Rabí, maestro, ¿ok? Y 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. El Mesías, 41. ¿ok? Pero esta es la pregunta, ¿ok? ¿Dónde tenemos en Juan 1 Jesús? Mira el texto, rápidamente. ¿Dónde tenemos Jesús? 17. Comenzando en 1:1. ¿Dónde tenemos Jesús? Mire, rápidamente. 2:7, 2. 7, Jesús le dijo. Sí, no, comenzando en 1:1. Verbo. Solamente en el 40. Ah, En el sí, 40. en 40. Solamente Jesús. En 40 tenemos la primera concurrencia Entendí la pregunta. de Jesús. ¡Qué increíble! Tenemos Jesucristo Claro. antes, pero tenemos Jesús Salvador. Con todo esto de Mateo, esta es la primera ocurrencia. ¿En el 29, hermano, está antes o no? Sí. De ¿Ahí? 29. Sí. Lo siento, gracias. A Jesús que venía a él. Pero mi punto es que tenemos un retraso antes de mencionar a Jesús. Claro. ¿Ok? Y también 41. Hermano Pedro, otra vez. El Mesías. El Mesías. Escuché este comentario antes. Mesías, que significa Cristo. Cristo. ¿Ok? 24, 25, 40, lo siento. 45. Jesús. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés Aquel de quien escribieron Moisés. en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Jesús, hijo de José de Nazaret. ¿Ok? ¿Y qué dice finalmente en el último verso? Hijo de hombre. Hijo del hombre. Y es fácil leer Juan capítulo 1 sin notar estas descripciones. No es que tenemos una sola descripción. Esa es la única descripción de Jesús en el libro de Juan. A veces no reconocemos este concepto de hijo de hombre en Juan, pero tenemos todas estas cosas: carne, hijo del hombre, hijo de Dios, etc. ¿Quién es Jesús? Esta es la pregunta, porque Jesús es digno de recibir gloria, de tener gloria, de recibir honra, de ser querido. Nuestro
fe, de creer en Él, en el nombre de Él? Esa es la pregunta. Y entonces, ¿cómo se desarrollaba en el contexto de Juan este punto? ¿Qué tenemos en Juan? Tenemos encuentros con varias personas. Tenemos encuentros, por ejemplo, con capítulo 2 en la boda de Canaán. O tenemos en 3 un encuentro con Podemos. Nicodemo. O tenemos en 4 La mujer samaritana. Samaritana. Y también tenemos la sanación al hijo de un noble. Y en 5, al paralítico. Y en 6, alimentación de los 5,000. Muy interesante, porque en la alimentación de los 5,000 hemos llegado más o menos al punto medio del ministerio de Jesucristo. Pero en Juan no hemos pasado por muchas cosas. Pero tenemos la alimentación de los 5,000 temprano en el contexto de Juan. Pero mira a lo que pasa analizando un evangelio. ¿Qué tenemos en Mateo? Mateo tenemos 21 capítulos de ministerio y después tenemos la entrada triunfal, comenzando en 21. ¿Sí? ¿Qué tenemos en Marcos? Tenemos la entrada triunfal en capítulo 11. Y por eso, después de la entrada triunfal, en Mateo tenemos, pero Mateo es el evangelio más largo, pero tenemos 7 capítulos. En Marcos, 5 capítulos. En Lucas, también un evangelio más largo, tenemos la entrada triunfal en 19. Y solo tenemos 5 más. Pero en Juan, ¿qué tenemos? Tenemos 12 capítulos de ministerio. Y entonces tenemos 9 capítulos de la entrada y esta cena en el aposento, etc. ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia? ¿Qué tenemos en Juan? Tenemos 14, 15, 16, 17. Tenemos esos 4 capítulos. Y con esas enseñanzas, entonces tenemos la extensión, tenemos más largura de esta parte. ¿Me entiende? Y por eso en Juan 6 tenemos la alimentación de los 5,000, pero también Jesús anda sobre el mar. Aquí tenemos en 9, otro encuentro. Tenemos la mujer adúltera en 7, 8, pero vamos a pasar por alto de esto por un momentito. Yo puedo explicar después el porqué. ¿Qué tenemos en 9? El ciego. Ok, un ciego. Y tenemos también en 11. Así. Y por eso, ¿cuántos milagros tenemos en Juan? 7. 7. ¿Cuáles son los milagros? Las La boda de bodas, Canaán. La boda. el paralítico del capítulo 5. Sí. Pero antes en 4. La mujer. No. Un milagro. Porque dice, este es el segundo milagro. Dice en 4, ¿qué es el verso? Este es el 4:54. segundo milagro. 4:54. Sí. Esta segunda señal hizo Jesús. Ok. Ok, pero este es el segundo. Ok, podemos adelantar la lista. Ok. Entonces, 5. El paralítico. Paralítico. Y 6. La alimentación. Alimentación y. Anda sobre el mar. Ajá. Y. El ciego de nacimiento. El ciego. Resurrección de Lázaro. Lázaro. Y por eso tenemos y hay otro milagro también. ¿Qué es? Tenemos 7 milagros. ¿Y qué es el milagro más grande? Cuando resucitó de entre los muertos. La resurrección. Y esta es la construcción del libro de Juan. Tenemos 7 milagros. Y este es un número perfecto. Y después tenemos el milagro más grande. Este es la resurrección. Y en base de estos milagros y la resurrección, ¿qué es el resultado? Jesús, Sí. Sí.
Jesús el Hijo de Dios, que podemos creer en Él para ser En el salvos. nombre de Él, autoridad, y nombre, autoridad, se pueden desarrollar varias cosas así. Ok, por eso esa es más o menos la estructura de Juan. Tenemos encuentros y por eso tenemos un evangelio totalmente distinto de la organización de los evangelios sinópticos. No tenemos las mismas historias. No ¿Dónde tenemos- colocamos los 7 yo soy? Y así también. ¿Va a hablar de eso? Vamos a hablar de eso también. Los 7 yo soy también. Sí, sí. De la- Porque, pero mi plan era esperar hasta que Disculpe. encontramos la primera mención. Ok. ¿Ok? Pero ese es otro factor, no es bueno mencionar. Tenemos yo soy. Yo soy la vida, Yo soy el pan de vida. la luz, 8. La puerta, La puerta, buen pastor, el camino, la resurrección y la vida. verdad. La vid verdadera. ¿Ok? La Así vida la vid verdadera. El pan que descendió del cielo. El pan, cosas así. ¿Ok? La resurrección de Cristo. Comenzando en 6. Es importante notar en los milagros. Este es de capítulo 2. Capítulo 2. ¿Qué era el propósito de los milagros en Juan? Justo la palabra. Es difícil decir Justo que- exactamente. Dice justo la pregunta, ¿cuáles son los propósitos de los milagros? Ok. Hermano, Yo soy ¿Qué el dice propósito. 11? Un momentito. Yo soy- pero el mismo autor dice, pero estas cosas han sido escritas para que creáis. Parte de lo escrito son los milagros. Así que parte de lo que produce fe en nosotros son las obras que Él hizo milagrosas. Sí. Sí. Y vamos a mostrar este punto, hermano. En 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ok. Entonces, el resultado, el propósito, el resultado era sus discípulos creyeron en él. Los discípulos, ellos no creyeron antes. Yo tengo una pregunta también. Ustedes pueden hacer preguntas, yo puedo hacer otra pregunta. ¿Qué piensan? Yo creo que sí. ¿En base De que lo siguieron. De las conversaciones que tuvieron en el capítulo 1, hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Cristo, hemos hallado de quien habló Moisés y los profetas. ¿Qué buscáis? Sígueme. Y lo siguieron. Una parte del problema es que en Juan no tenemos bien definida la historia de la selección de los 12. Claro, como el otro evangelio. Ah, sí. Y en este momento tenemos discípulos. Y asumimos 12 discípulos. Pero ¿de dónde vinieron estos discípulos? Porque tenemos Juan el Bautista y dos discípulos de Juan el Bautista en capítulo 1, seguidores también de Cristo. Comentario. Fíjate el 50, maestro. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores. ¿Eso otra vez? 1.50. 1.50. 1:50, ok. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Sí. En un punto ellos creyeron, pero me parece que esto va aumentando. Ah, ok. Va aumentando a medida que va transcurriendo el Evangelio. Ok. Y tenemos otros casos así de la fe desarrollada más y más en el libro de estas cosas. Ok. Nicodemo no tenemos un milagro. Pero, ¿qué tenemos en el caso de Nicodemo? En su lectura de este libro. Una profecía, podríamos decir, hermano. Profecía. Tenemos algo nuevo. ¿Qué es algo nuevo en Nicodemo? Nacer, nacimiento.
Un fariseo. 3:3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ok. Jesús le dijo. Y por eso estamos pensando en otro concepto. ¿De dónde vino este concepto del reino? De los judíos. De los judíos. Y una parte del libro de Juan es que los judíos son enemigos en el libro de Juan, de veras. Ellos son enemigos, con malentendidos. Y por eso tenemos encuentros con muchos otros, como la mujer samaritana, pero en este caso de Nicodemo podemos ver claramente el comienzo de este choque con los judíos del primer siglo, porque ellos son a un lado y Jesús al otro lado en todas estas cosas. Y tenemos varias enseñanzas, pero la próxima persona o el próximo encuentro tiene que ver con la mujer samaritana. ¿Y qué es el punto? En contra de los judíos, en favor de los samaritanos. Pero principalmente en contra a los judíos. Tenemos una mujer de Samaria. Y hay muchas otras enseñanzas acerca de esta diferencia, el contraste, por ejemplo, de los judíos en cuanto a adoración y los samaritanos, de 23-24. Y después tenemos el segundo milagro, es de 4:43. Y este es el hijo de un noble. ¿Y qué piense? ¿Quién es este noble? ¿Este es un centurión, como en Mateo? ¿O es un judío? El oficial del rey cuyo yo estaba enfermo. No sabemos, solamente es que piense. Mi preferencia es entender en el contexto otro samaritano o otro gentil, así. Mira el texto, por ejemplo, de 4:39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron por la palabra de la mujer que daba testimonio. El testimonio de la mujer, y muchos de ellos, entonces, dice el texto, creyeron. Ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Salvador, Jesús, pero tenemos otra palabra, Salvador. Y en el caso de un noble, ¿qué pasó en 50? De Capernaum. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo, tu hijo vive. Vive. Entonces él les preguntó acerca de la hora séptima, y entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho. Y creyó él con toda su casa. Y su casa creyó en base de del testimonio del noble, obviamente. ¿Sí? No dice así, pero en el texto es totalmente obvio que ese noble también daba testimonio acerca de Jesús y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea, a Galilea. Y por eso tenemos dos milagros y estamos pensando en estos encuentros. Y el próximo
milagro, encuentro, el paralítico, paralítico. etc. ¿Y cómo sirve en Juan esta historia? ¿Qué es el resultado de esta historia? Autoridad para perdonar pecados. Autoridad para perdonar pecados, pero con esta parte del ministerio de Jesús, ¿qué pasó después? Procurar matarle Un choque con los con judíos. los judíos, hacerse al igual a Dios. Claro. Y por eso podemos ver en Nicodemo un choque con los judíos. Porque Nicodemo vino a Jesús por noche, ¿por qué? Con miedo. Por miedo de los judíos. Y tenemos la pregunta de los judíos en capítulo 1. En capítulo 3 tenemos los judíos presentes. Esta duda de Nicodemo. Y tenemos también en 5 otro conflicto con los judíos. Y preguntas acerca de la autoridad del Hijo. ¿Quiénes son los testigos de Cristo? Comenzando en 5:30. 31, si yo doy testimonio. 32, otro es el que da testimonio. 33, enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. 36, yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, las obras. También 37, el Padre. 39, las Escrituras. Solamente en este contexto. Dando testimonio a Jesucristo. ¿Y por qué? Porque había otro choque. Mira el texto de 5:18. Por esto los judíos aún más intentaban matarlo. Este era el comentario de hermano Pablo. Porque no solamente que matara el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esa es otra descripción de Jesús. En base de sus enseñanzas, haciéndose igual a Dios. ¿Está bien? 5, 6. 6 dice, después de esto, fue al otro lado y tenemos la alimentación de los 5,000. No tenemos los detalles. Dice alimentación de los 5,000 en el párrafo, en este texto, pero no es bien claro, pero en comparación de los otros evangelios, es claro. ¿Qué pasó después de la alimentación de los 5,000? Jesús andaba sobre el mar, pero ¿qué era el resultado de este capítulo 6? En el contexto de Juan. ¿Qué era el resultado? ¿De la alimentación? Alimentación, Jesús andaba sobre el mar, pero después de muchas enseñanzas acerca del pan de vida, Muchos discípulos que iban detrás de él ya no le seguían, ya no andaban con él. sí, porque eso os escandaliza. En el verso 66 estaba pensando yo. Sí, sí. Y De- de veras había una murmuración de sus discípulos, pero muchos otros seguidores, y especialmente entre los judíos. Pero, Mano Bob, sí, pero eso quizás puede obedecer a que no le seguían mucho por fe. Por ejemplo, en el 26 del capítulo 6 dice, no habéis visto, no por las señales que habéis visto, sino porque comisteis pan y saciasteis. el versículo otro, En el mismo capítulo 6, 6:26. versículo, ¿no es cierto?, 26. 26, ok. Eso pasa hoy día también. Mucha gente se acerca a Dios para suplir necesidades físicas, materiales, emocionales, de trabajo, pero ya suplidas, ellos no buscan una vida abundante como la que promete Jesús, vivir en luz, apartado de las tinieblas. Ellos querían suplir esas necesidades y hasta luego, ¿no? Sí. Ok, sí, pero tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque mira a 15.
Pero entiendo lo de Jesús, que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, obvió a retirarse al monte él solo. Ellos estaban siguiendo a Jesús, ¿por qué? ¿Qué dice? Lo querían hacer rey. Perdón. ¿Qué dijo él? Ellos estaban siguiendo a Jesús, ¿por qué? Está resolviendo un problema Apoderarse terrenal. de él. Sí. Apoderarse Ok. de él. Antes de ese deseo, con la expectativa de recibir. Ok, es muy fácil criticarlos. Pero en este deseo de recibir de Jesús, debemos reconocer también que ellos reconocieron a Él como Mesías. Lo querían hacer rey. Y su expectativa en cuanto a Mesías Era diferente. era diferente. Claro. Era de proveer las cosas necesarias de la vida, incluso la victoria sobre el enemigo, sobre Roma. Pero, ¿quién era el modelo del líder, representante de Dios, dando a la gente, al pueblo, todas las cosas necesarias? ¿Quién era el líder modelo? En el contexto de Juan capítulo 6. ¿Quién era el líder modelo? Moisés, es correcto. Gracias. Moisés. 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 Y era una expectativa de algunos judíos, pensando en la venida del Mesías, no solamente de otro David, pero otro Moisés. Otro Moisés. Porque en el desierto, Moisés dio al pueblo maná y esas cosas, sí. Y ese es el contexto. Es muy importante entender el contexto. Porque ellos reconocieron a Jesús como Mesías, pero no solamente como Mesías, pero un Mesías hecho según la expectativa de los judíos. Y por eso Jesús rechazó esta expectativa de llegar a ser un rey en base de estas cosas. Este es el contexto. ¿Y qué quiere decir para nosotros? Porque a veces también tenemos contactos con personas y la actitud de muchos, especialmente en el mundo, es, sí, yo quiero ser un cristiano para recibir las bendiciones, para recibir estas cosas. Muchas personas vienen a la iglesia con la expectativa de recibir. Podemos predicar Juan capítulo 6 en el contexto para mostrar que ese no es el propósito de Jesucristo y la venida de Jesucristo en este mundo. No era. ¿Qué era el propósito de Jesucristo? Llevamos al reino. Posiblemente en Juan se puede mencionar el reino, pero era ser la luz, la verdad, el camino. Me parece, sin interpretar profundamente el texto, me parece que Jesús quiere dejar claro eso desde un principio en el 1.37, en el 1.38, cuando dos discípulos le siguen, y volviéndose Jesús a los dos discípulos que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? A ver, ¿qué quieren de mí ustedes? Qué bueno, hermano. Ya. Sí. Este es, Desde un principio Jesús les dice: ¿qué quieren de mí? sí. ¿Qué quieren conseguir de mí? ¿Qué buscáis? 1.38 Sí. más adelante. O 1.11. También la pregunta, porque dice a los suyos vino, pero los suyos no los recibieron. ¿Por qué? Claro, ¿por qué no lo recibieron? Sí, ¿por qué? Porque había un choque de las expectativas de estas cosas. Y por eso la gente busca a Jesús, y debemos notar ahora, hermano, que dice en este texto algo característico de la enseñanza, es que tenemos en 6:35, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida.
la luz, 8:12, la puerta de las ovejas, la vida, el camino, la verdad, y solamente yo soy, en capítulo 8, vamos a notar. Hay muchos otros detalles, y hay en mi página, lo siento, solamente en inglés, una descripción de Juan capítulo 6, porque es un texto muy importante. Es un texto muy importante, porque en la alimentación de los 5,000, recuerda que tenemos la cima, la cumbre de un cambio del ministerio de Jesucristo en los evangelios sinópticos. Igual en Juan, y casi más, tenemos un cambio, porque no tenemos multitudes, porque tenemos 66. Claro. Y dice que muchos nos siguieron después. ¿Y Ya qué no era andaban con él. el problema? Esa diferencia de expectativa de los judíos. La luz del mundo, 8:12, y para mostrar que el punto, de yo soy, el punto de 8:48 de los judíos. Otra vez tenemos un choque, muchos otros, pero un choque con los judíos. No decimos bien nosotros que tú eres samaritano, y que tienes demonio. No tengo demonio. Y en la última parte, después de varias conversaciones, dice a 57, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto dijo, antes de Abraham fuera, yo soy. Antes de que Abraham fuera, yo soy. No dice algo de la existencia de Dios, de Jesucristo en el Antiguo Testamento, pero dice yo soy, pasado, presente. Y en estas palabras, ¿qué es la identificación? Yo soy. Señor, pero en el sentido de ser uno con el Padre, 5:18, y ser uno con el Padre, Yahvé, Jehová. Ser uno, yo soy. Esta es la palabra, yo soy. Yo soy. Y tenemos no solamente yo soy el pan, yo soy la vid, verdadera, etcétera, etcétera. Yo soy. Y con existencia eterna. Ese es el significado de esta parte del texto. Para hacer otro comentario. Pero es importante notar algunas otras cosas antes, porque en 7:25 hay otra pregunta. ¿Es este el Cristo? ¿Es este el Cristo? En los días de la fiesta, ¿es este el Cristo? Y todo esto comenzando en 6, en la última parte de 6, específicamente en 7 y 8, tenemos varias conversaciones con los judíos y tenemos puesto en claro el conflicto en estas cosas. Funciona así en el contexto. No tenemos más milagros, no tenemos más encuentros, solamente un encuentro con los judíos general. Pero tenemos puesto en claro este punto. En cuanto a la mujer adúltera, esta es una historia interesante. Solo decir que el texto no aparece en la mayoría de los manuscritos, no tenemos un milagro, pero de mi parte acepto estas cosas, porque sí hay manuscritos, sí, estas palabras, en esta parte del texto, pero hay otros manuscritos también, y tenemos que explicar el porqué de la inclusión muchas gracias, hermano Manuel, de esas cosas. ¿Es suficiente este comentario?
porque me gustaría pasar a 9. Porque tenemos otro milagro. Tenemos otro milagro. Y ahora tenemos ¿cuántos? Tenemos ahora, tenemos El hijo el hijo, del noble, okay, paralítico, paralítico, alimentación, andar sobre el mar. sobre el mar, entonces es el sexo. Exacto, sí. ¿Ok? Y tenemos un ciego. Y como en los, me llama la atención, como en los evangelios sinópticos, me parece que la pregunta es, ¿quién puede ver? Ok. ¿Qué veían los discípulos en este texto? Versículo 9.1. 9.1. A pesar Jesús vio a un hombre ciego de ¿Quién nacimiento. pecó? Le preguntaron sus discípulos. ¿Quién es culpable? Ah, sí. Los discípulos Exacto. veían un buen asunto, un buen tema para nuestra clase bíblica el próximo domingo. Podemos hablar. Claro. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién tiene la culpa? Me gusta esta parte del texto porque yo puedo ver a mí mismo y muchos de nosotros miembros de la Iglesia de Cristo. Con cualquier cosa en el mundo, ¿qué es nuestra respuesta? Debemos hablar de ese Claro. próximo domingo. Claro. Sería un buen asunto para nuestra clase bíblica, para hablar, ¿qué dice la Biblia acerca de esta cosa? Y por eso la pregunta, Rabí, ¿quién pecó? Y tenemos una asunción también, en este caso, ¿sí? ¿Es el resultado de un pecado o no? Esa es entonces una parte del pensamiento de los discípulos, pero ¿dónde está en el texto? Esta cosa no está. Era sencillamente un entendimiento en base de los entendimientos de los judíos en el primer siglo. Y los discípulos eran también buenos judíos, practicando estas cosas. Y otra referencia a luz del mundo. ¿Y qué pasó después? Después de la salvación de ese ciego, tenemos sus vecinos. Este es el versículo 8. ¿Y qué veían los vecinos? que era ciego. Estaban sorprendidos y dudaban. Pero aún más, una pregunta. ¿No es ese el que se sentaba y mendigaba? ¿Sí o no? ¿Ese es él o no? Era Se ciego. parece, Yo soy, dijo. él decía eso. Este es de 8. Unos decían, él es, otros, a él se parece. Pero Él decía, yo soy. Pero mi punto es que ellos no veían al ciego antes. Ellos no podían identificar. Algunos decían sí, otros no. O parece. Y para nosotros, para mí, de veras, ¿veo yo a mis vecinos? ¿Veo yo a las personas alrededor de mí en mi vida? ¿O estas son personas invisibles? Estamos pasando por el mundo y no vemos estas personas. ¡Qué increíble! No vemos los ciegos. Una práctica común. Sí. Y por eso no podemos explicar las necesidades de ellos. No podemos identificarnos con estas cosas, estas dificultades en el mundo. Y nos falta en la iglesia una relación con las personas más necesitadas Claro. del Evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué? No tenemos contacto. ¿Por qué? No los vemos. No lo vemos a ellos. Alrededor de nosotros cada día. Cada día. Y verdaderamente
no podemos ver. Me interesa mucho esta cosa. Y si no los vemos, ¿cómo poder ayudarles entonces? Sí. ¿Cómo poder ver sus necesidades si no los Sí. vemos? Pero en el caso del ciego, este es otro grupo. Tenemos al ciego, tenemos a Jesús, tenemos los discípulos, tenemos los vecinos. Y después tenemos el padre y la madre. Porque lo que pasó era, había un encuentro entre el padre y madre, los padres del ciego y los líderes de los judíos, ¿sí? Comenzando en 18. Llamaron a los padres. Los judíos no creyeron que él había sido ciego y había recibido su vista. Y llamaron a los padres. ¿Y los padres sabían el sí o no? Sí. Sí. Pero, ¿qué dijeron sus padres? Ya tiene edad para que conteste. Ese es vuestro hijo. El que vosotros decís que nació ciego. ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. Totalmente. Qué increíble. Los padres de este ciego no tuvieron ninguna relación con él. Ellos no sabían estos aspectos de su vida. Es fácil justificar a los padres. Tenemos poco tiempo. Pero bíblicamente, textualmente, no es bien claro que solamente tenemos 5 minutos. Hermano, pero la respuesta más quizás alude al miedo de ellos en el versículo 22. Tenían miedo, no quizás que no tengan relación con él, porque lo primero que dijeron, él ya es grandecito para que hable por sí mismo, Mira, tiene ¿no es cierto? Sí, pero él también en el primer siglo, él era la fuente de vergüenza, de dudas, de la culpabilidad, del pecado. Este era el entendimiento normal, el resultado del pecado, y por eso sería fácil. Tenemos en nuestras vidas muchas veces, en varias personas, tenemos hijos, hijas, y ellos no andan en el camino del Señor. Y hay cristianos con la práctica de apartarse de estos hijos, de cortar las relaciones, de tener menos y menos tiempo juntos. Ellos necesitan más y más tiempo con sus padres de fe. Pero muchas veces tenemos la otra costumbre de cortar estas relaciones. Pero tenemos la madre y el padre. Tenemos los líderes de los judíos y ellos no entendían bien estas cosas. Y por eso, después del rechazo de este ciego, ahora cerrado, tenemos la parábola de capítulo 10. ¿Y quién es entonces la persona principal de recibir esta parábola? Es el ciego. En el contexto, es el ciego, ¿sí? 35. Oyó Jesús que lo habían esposado. Hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues lo has visto, el que habla contigo. Él dijo, creo, Señor. Y lo adoró en base de este milagro. Y por eso tenemos otro milagro y tenemos otro creyó. En 2, en 4, pero en 5 tenemos un choque. En 6 tenemos un choque. 6 con alimentación de los 5,000 y también un choque con sus discípulos. Después, antes de andar en el mar.
y tenemos entonces el ciego en este texto. Otra cosa importante para mostrar cómo estudiar la Biblia es de versículo, un momentito, 31. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde ha salido, y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y se hace su voluntad, a ese oye. Este es 21. Dice la Biblia que Dios no oye a los pecadores. Literalmente. Literalmente no, pero en principio sí. Dice la Biblia que Dios no oye a los pecadores. Bueno, hay un concepto en Isaías 59, 1 y 2. Sí, pero la mayoría de la gente tiene esta citación, Dios no oye a pecadores. Sacando de este texto. Sacando Ah. de este texto, este verso. ¿Y la Biblia dice así? Sí, dice literalmente, dice así. Pero ¿qué es el problema? No tenemos contexto. No tenemos un verso puesto en el contexto original. ¿De dónde viene esta creencia? Esta era la creencia de los judíos. El ciego estaba hablando con los líderes de los judíos y ellos creían esto. Y en el contexto, él mencionó que increíble. A mí me abrió los ojos y Dios no oye a los pecadores. Esta es su creencia. ¿Cómo es posible entonces que él sea Pecador. pecador? Porque tenemos el resultado de oraciones. Hermano, una figura que usa harto Juan, no solamente en el Evangelio, también en las cartas, es la de tiniebla y luz, el contraste. Capítulo 1, capítulo 3, capítulo 8, ¿me puedo saltar algo? A la luz de lo anterior, yo este versículo lo he entendido como la persona que está apartada de Dios, que ha tomado la decisión, que está en tiniebla y que no busca la luz. Él está cómodo en las tinieblas. Entonces, es poco menos, es la persona que Dios no lo va a escuchar porque él no tiene nada que decirle a Dios. Es decir, la persona que ha tomado una decisión de vivir apartado de Dios en pecado. A esa persona, ¿qué le va a oír Dios si él no le va a hablar a Dios? Sí, sí podemos notar dos cosas, por favor. Número uno, en todas estas descripciones de Jesús, yo soy, es posible notar dos dinámicas opuestas. En el caso de la vida y la muerte. En el caso del camino o afuera del camino. La verdad o no. O en el caso de la luz o tinieblas. Y podemos identificar dos cosas contrarias en todas esas cosas. Pero en el caso de interpretar, pues tenemos que explicar a nuestros vecinos el contexto. Y por eso podemos llamar la atención a Cornelio, por ejemplo, y Dios escuchó la oración. Dice claramente en Hechos capítulo 10 que Dios escuchó la oración de esta persona afuera de Cristo, porque después dice palabras de salvación. Pero hermano, perdón, él era temeroso de Dios. Era temeroso de Dios. Como dice aquí el versículo de todas maneras. Sí. Es decir, es la persona que está en un estado de pecado, como es imposible no estarlo estando en este mundo, estamos expuestos a eso, sin Cristo. Pero es la persona que es temerosa, es lo que hace la diferencia, veo. En este versículo, en el caso de Cornelio, en el caso de todos los similares, es lo que hace la diferencia. Mi actitud frente a Dios, ¿soy temeroso o soy irreverente? ¿Soy temeroso o me da lo mismo Dios? Sí, pero el problema, hermano, me gusta esta conexión y sería difícil explicar a nuestros vecinos. Un vecino con buen conocimiento de la palabra, vamos a
tener que trabajar más duramente de veras, pero en esta traducción de Juan y en Lucas, en Hechos, tenemos dos palabras distintas, pero tenemos la misma traducción. Pero este concepto de temerosos no existe en Juan, solamente en Lucas tenemos temerosos. Y por eso tenemos que entender temerosos en el contexto de Lucas y Hechos. Y esto tiene que ver con la actitud, porque esto se refiere a los prosélitos, pero no se usa este concepto. Y posiblemente pensando en las fechas podemos entender el desarrollo de este concepto, pero para mí sería mejor no mezclar las referencias de Lucas y la referencia en Juan. Ustedes pueden estudiar más cuidadosamente estas cosas, pero el punto es solamente cómo explicar. Hay otros ejemplos bíblicos de Dios escuchando a pecadores, obviamente, porque todos nosotros somos pecadores y no es difícil identificar, sencillamente es que en el contexto de Hechos 10 dice claramente que Dios escuchaba a la oración de Cornelio. Pero hay otros también, tenemos mención de oraciones de otros pecadores, así. Solamente de esta parábola, todo va bien, tenemos otro encuentro, otro milagro final de la muerte de Lázaro. Y tenemos dos otros, la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, Podríamos definir que el ciego son los vecinos, son los padres, son los fariseos. Ellos son los ciegos realmente en el pasaje, y el único que ve realmente a Jesús, el que fue parece sanado. ser el ciego. ¿Cómo? Parece ser el ciego. El ciego, al fin y al cabo, Es podía ver, el único que puede ver sí, a Jesús. a Jesús. Ya. Era el ciego. Era el ciego. Los discípulos no, etcétera, etcétera. Ya. Sí. Eso Y, nomás. tenemos, el punto era realmente que tenemos también narrativas parecidas en otros evangelios, pero no específicamente en el caso de este ciego. Ya. ¿Ok? Tiene realmente el ciego la historia. De 11, de Lázaro, otra vez de 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muerte y la vida. Porque los discípulos Y dice eternamente. Y estamos pasando por alto de algunas de estas historias porque ustedes saben bien las historias. Estamos tratando de establecer la estructura y cómo se avanza estas cosas en el contexto. Porque esa es la parte más difícil de entender. Y por eso llegamos a Jerusalén. Por ejemplo, tenemos en 12, la entrada triunfal. Hay muchas otras cosas. Vamos a nuevo a Judea. Le dijeron a los discípulos, Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte. Y otra vez vas allá, no tiene el día 12 horas, etcétera, etcétera. Nuestro amigo Lázaro duerme, voy a despertarlo. Señor, si duerme, sanará. Dios decía esto de la muerte de Lázaro, 11:13, que hablaba de reforzar el sueño. Y Tomás, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que oramos con él, para que moramos con él. Esta era la expectativa. Pero estaba bien que moramos con él. Qué increíble el desarrollo de fe, comenzando con nada o poco en 2:11. Y ahora tenemos personas que moramos con él.
Wow. Otra vez, este es el desarrollo de fe, de creencia en el libro de Juan. Y con esos temas, mi comentario era sencillamente llamar la atención con estos temas de vida, muerte, luz, tinieblas, camino, resurrección, etc. Se puede identificar buenas lecciones, cómo presentar el texto en el contexto. Y no en un sermón artificial, no es necesario entonces poner esas estructuras muy bien elaboradas. No, podemos presentar el texto y pensando en temas, pensando en esas cosas. Y es muy importante para nosotros en la iglesia. Y como también le dije en otra lección, no solamente para nosotros, hermanos, con la responsabilidad de predicar y enseñar, etc., pero con la presencia de Jackie también. Yo recuerdo 2 hermanas durante mi ministerio y ellos eran verdaderamente las maestras de damas, muy populares en el sentido del inglés, muy recibidas, siempre con aulas totalmente llenas de estudiantes de las damas, porque ellos saben bien el texto para explicar estas cosas. Y no solamente para nosotros, sermones, etc., pero siempre sería bueno llamar la atención a lo que dice el texto en estas cosas. Comenzando en 13, tenemos un enfoque en amor. ¿Dónde está el amor antes? Me interesa tales cosas. ¿Dónde está el amor antes? Pero comenzando en 13, verdaderamente tenemos un enfoque en amor. Pero es importante. Mira a la camiseta, esta blusa de hermano Olga. Es de color amarillo, ¿sí? Las flores. ¿No? Pero es verdad, amarillo o en dorado, tal color, ¿es verdad? No. Verde, ¿es verdad? No. No hay. Yo puedo ver, hay verde. Verde, amarillo, azul. Sí, es verdad. Pero ¿qué es el problema? Esta verdad no es la totalidad de la realidad. Parte. Es una parte. Tengamos cuidado. Dios es amor. Dios es justo. Dios es santo. Y diciendo Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, es muy fácil perder el punto. Dios es amor, sí. Pero esa es no la totalidad de la realidad. Y lo que yo veo en la iglesia más y más es tenemos una descripción de Dios, una imagen de Dios demasiado limitada, restringida. Y estamos mirando a una sola parte de Dios. Dios es amor, sí, es verdad. Y podemos usar otras ilustraciones así, pero me gustaba especialmente esta blusa para ilustrar el punto. Pero ustedes, tenemos un retrato, tenemos cosas así, podemos ver retratos y podemos llamar la atención a ciertos colores, pero sin mencionar otros. O amarillo en la camiseta de Chamito. Sí, pero hay más. Y también en esta chaqueta. No, ¿Qué color es este? Es más como naranja. naranja. El amarillo. Oh, wow. Ok, ustedes pueden ver. Entonces, pensando en Juan 13, la importancia. Pero en la construcción, y ustedes tienen una buena introducción de 34, un mandamiento nuevo os doy.
que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es según el modelo de Jesucristo. ¿Qué es el modelo de Jesucristo? El modelo de Jesucristo es amar al punto de sacrificio. Y no, es muy fácil decir, te amo hermano, te amo hermano, te amo hermana. Es fácil decirlo. Pero dice el texto, practicarlo. Como yo. Es más difícil practicarlo. Sí. Y mostrar según el modelo de Jesucristo. De veras, tenemos ganas de sacrificarse. Es una pregunta. No solamente para nosotros, líderes, pero animarnos como miembros de la iglesia. ¿Qué quiere decir ser un miembro de la iglesia? Decir amar, decir vivir de una vida de santidad, porque Dios es santo. Dice justicia, Dios es justo. Y cosas así, imitadores de Jesucristo. Y el año pasado pasamos tiempo en 17 pensando en la unidad y esta oración de Jesús. Tenemos el aposento. Vamos a pasar por alto. Ustedes pueden estudiar estas cosas también de la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo. Hay muchas enseñanzas muy ricas de esta sección. Pero lo que pasa en el Evangelio de Juan es que pasamos a varios detalles de la muerte de Jesucristo y hay algunos detalles más o menos parecidos, pero especialmente me gustan algunos o dos detalles más. De 28. O es de 26. Y 7. 28, Porque, 26. sí, 20, 6, 7. 6 y 7. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. ¿Qué significa este texto? Y es claro, es aún más claro en el texto original. Pero, ¿qué debemos ver? Tenemos entonces en la sepultura de Jesucristo, tenemos los lienzos, ¿sí? Y tenemos sudario sobre la cabeza. Y después de la resurrección de Jesucristo, ¿qué tenemos? Tenemos estas cosas juntos, apartes. ¿Y qué era la práctica de enrollar el cuerpo? Y en otra banda separada, la cabeza. ¿Y qué pasó? Tenemos entonces como un cuerpo robado y con mucho... No, tenemos, es como Jesús resucitó, dejando en este lugar estas cosas. Leesnos y también dice de este sudario alrededor de su cabeza. Me llama la atención, para mí es muy impresionante tratar de ver el resultado de la resurrección de Jesucristo. Porque es dejar la ropa en la cama y pasar directamente por la ropa. Así, no tenemos entonces mucha prisa, etcétera, etcétera. No tenemos, esto no existe en otros textos, otras descripciones en los evangelios sinópticos. Y para mí es muy impresionante
ver tales cosas de la resurrección. Disculpe, hermano, ¿cuál era la costumbre? No entendí esa parte. De usar una banda Sí. para la cabeza, La cabeza, sí. sí, Y otro para el cuerpo. también otra ropa o otra manta para el cuerpo. Tú, Y las dos Como que tu iban pijama. No, no, de- cabeza, José, como tu pijama. el concepto es, que no se movieran las el concepto, nos vemos a una persona queriendo arrancar, Ok. Claro, porque no vemos a una persona secuestrada ni robada. Sí. Vemos una persona que se levantó tranquilamente, se sacó sus cosas, las dejó en su lugar, Ya, en el mismo lugar. en el mismo lugar. esas cosas. En el mismo, sin cambiar. El lugar. Que traspasó todo eso. Traspasó todo. Como traspasó. No, pero después que el cuento de que se habían robado el cuerpo de Cristo y todo eso, no, una persona cuando se roba un cuerpo no deja las cosas así, No deja evidencia. Claro. no deja evidencias, Claro. se lleva Claro, todo. me llamó la atención lo que estaba hablando. Quería entender. No, pues se demora 4 días Se en llama ese pijama. tirar al lado, echar al lado. Que echarlo en el suelo, tirarlo por ahí, está todo ordenadito. Otra cosa importante y vamos a terminar. Se enrolló en un lugar aparte. 21:15. 21:15. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas. Hijo de Jonás, ¿me quieres? Se entristeció que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Sabes todo, sabes que te quiero. Paciente mis ovejas. Cuando eran más jóvenes, salías, etcétera, etcétera. Y muchas veces he oído, escuchado sermones en base de amas y quieres. Pero mira el texto cuidadosamente. ¿Por qué no tenemos sermones en base de apacentar y pastorear? Claro. ¿Por qué no tenemos sermones en base de esta diferencia? ¿Por qué no tenemos sermones en base de la diferencia entre corderos y mis ovejas? ¿Por qué no tenemos tales sermones? Y solamente este comentario. En el versículo no había ninguna diferencia en el uso de amar y querer. O de agape y de filia. No había. Este solamente me parece es una técnica literaria. Sí, pero probablemente no significa nada. Probablemente no significa nada. Pero mi pregunta otra vez es, ¿por qué no tenemos sermones en cuanto a estos otros cambios? Apacentar, cordero y ovejas. Pastorear, o pastorear, o corderos, o ovejas, y cosas así. Porque no estamos analizando bien el texto. Estamos llamando la atención a cierto punto, muchas veces no en base de nuestros propios estudios, pero en base de otros sermones, de otras personas. Y nos parecen bien y queremos mostrar la necesidad de amar con todo el corazón. Es un buen punto. Pero mi pregunta es, ¿dice así el texto? Y probablemente no. Es un buen punto de analizar nuestro amor. Tenemos ¿cuál relación con Jesús? ¿Es de amigos? ¿Es de seguidores? ¿Es de amor verdadero? ¿Auténtico? Esas son buenas preguntas. Pero, ¿qué dice el texto? Y también, ¿qué no dice el texto? En estas cosas. Más o menos, con este comentario, porque hemos notado el contenido del epílogo y también el propósito antes
en los principios. Pero, ¿qué tenemos en Juan? El desarrollo de fe, pero el verbo. Luz, vida, el choque de mundos. Otro comentario antes, y el día de hoy no hemos mencionado otra vez dos mundos. No hemos mencionado cosmos y caos. Estas dos palabras. Las glorias, la glorificación. Glorificación, ese es otro concepto de la gloria. Porque tenemos este capítulo 1 de la gloria. Moisés, capítulo 1, Moisés y Jesús, capítulo 6, Moisés. Esta cosa, hay muchas otras relaciones. Y se puede trazar estas cadenas de pensamiento a través del libro, pero solamente para poner más en claro la estructura, algunos de los temas, autor, propósito y cómo presentar mejor el contenido de esta parte del Evangelio. De veras, merece más nuestro estudio, pero en un panorama es difícil mencionar todas estas cosas. ¿Preguntas, comentarios finales? Hermano. En cierta oportunidad estuve tratando de indagar o profundizar el concepto de amor en el contexto griego. Y lo que más me llamó la atención es que se afirmaba, y eso me lo podría confirmar usted si es así, no sé, me quedé con lo que leí, de que el concepto de amor, ya sea filio o ágape, ya existía, se usaba, pero fue la doctrina cristiana la que le dio un sentido mucho más profundo al usado o practicado hasta entonces, y lo llevó más allá el concepto. Entonces, el cristianismo redefinió cómo se entendía el amor hasta entonces. Sí, me gusta definir el amor cuidadosamente, especialmente agape, con el concepto de aceptar sin condición a otra persona, de reconocer la dignidad de otra persona creada en la imagen de Dios, sin poner otras condiciones, etc. Porque de veras es un amor incondicional. Y de filia también, amistades, storge, tiene que ver con relaciones dentro de la familia, eros tiene que ver con el amor erótico, es más o menos sexual, pero no siempre sexual, erótico en base de emociones, en base de nuestros deseos, a veces deseos físicos, pero es más amplio esta palabra, es interesante. Lo que me preocupa más en muchos de los artículos escritos por latinos en base de la influencia de la Iglesia Católica, yo puedo ver casi el rechazo del amor erótico, aún en un contexto de matrimonio. Como el amor erótico es algo malo. Y que tengamos cuidado porque el amor tiene todas estas dinámicas o estas dimensiones, facetas, hay varios modos de describir ese concepto. En nuestro matrimonio tenemos el amor agape, espero que sí, también tenemos amistades, también tenemos storge como miembros de la misma familia, y en la iglesia no se usa storge en el Nuevo Testamento, pero somos miembros de la misma familia, y en nuestros matrimonios también tenemos esta relación más íntima, cosas así. Sería bueno estudiar las ocurrencias de amor, así algunos buenos artículos. Pero tenemos estas 4 dimensiones de amor. En Juan, con la excepción de 21, tenemos agape. O agape en este uso. Sería bueno en otro estudio, sí. Podemos profundizar este concepto. Aún más en 1 Juan tenemos amor. Pero comenzando en Juan 13 en adelante, tenemos muchas descripciones así. Juan 3:16. Amén. De tal manera amó Dios al mundo. Sí. Agape. Ok, muchas gracias,
Hermanos, oremos entonces para terminar nuestro estudio. Ok, oremos. Dios Padre, te damos gracias otra vez por la oportunidad de pensar en un modo muy amplio y no completo, en un sentido, pero tratar de entender mejor el grano del mensaje y cómo podemos compartir este mensaje para desarrollar creencia y fe en nuestros vecinos y otros y en otros hermanos y hermanas en Cristo. Ayúdanos, por favor. Gracias por este tiempo que hemos pasado tiempo, no solamente este día, pero durante estos últimos días con la iglesia en Nogales y en otras partes de Chile, y pedimos tus bendiciones sobre ellos continuamente para que crezca la iglesia, para que sea siempre más fiel la iglesia, que siempre tengamos la oportunidad de hacer tu voluntad dentro del contexto de nuestras vidas y nuestros propios contextos como iglesias y como seguidores de Jesucristo. Gracias por nuestras familias, bendícenos por favor también con la oportunidad de desarrollar más nuestras familias, nuestro amor, nuestros hijos, hijas, y que siempre esté con nosotros en todas esas cosas. Gracias por esas promesas, gracias por la esperanza, gracias por darnos la palabra, y gracias sobre todo por Jesucristo en nuestra salvación, la esperanza de nuestra salvación por medio de la sangre de Él. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Están todos invitados a almorzar, por si acaso. Si quieren quedarse. Amén.